Hola, Dios te bendiga, gracias por seguir conectado con nosotros en este servicio dominical. Estamos muy contentos que estés con nosotros, que estés al pendiente de todas las transmisiones que hacemos. Y gracias a Dios por las alabanzas que el Señor nos permite cantar, porque sabemos que Dios nos ministra a través de cada una de ellas. Y sobre todo, esta alabanza que cantábamos hace un momento, es una alabanza que conquista mi corazón y dice que aunque nosotros no podamos ver cuando Dios está obrando, Él sigue obrando. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado en algún momento de nuestras vidas en que pareciera que Dios se olvidó de nosotros, en los que pareciera que estamos solos, en los que pareciera que ya no le importamos a Él. Y en esos momentos complicados, esta alabanza y la misma palabra de Dios nos dice que Él sigue obrando aún en el silencio, que Él sigue obrando aún en la tormenta, que Él sigue obrando aún en la tempestad, aún en el momento más difícil que tú y yo podamos estar viviendo. Y justamente de eso es de lo que quiero hablarte el día de hoy. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia en Jonás capítulo 2 y vamos a leer el versículo 4 al 6. Por cierto, reciban muchos saludos de nuestro pastor principal, el pastor Israel. Él ya nos extraña, ya quiere vernos, sin embargo, pues las circunstancias no le han permitido estar aquí con nosotros. Pero reciban un saludo y un abrazo fuerte de nuestro pastor. Y dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 2, del 4 al 6. Lo voy a estar leyendo en lenguaje actual y va a aparecer en tu pantalla. Dice la palabra de Dios: llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo. El mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Versículo 6. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí, porque sabemos que tú eres real, porque sabemos que tú estás al cuidado de nosotros, al cuidado de nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has sostenido, porque tú nos has guardado durante estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y el día de hoy, Padre, queremos aprender más de tu palabra, queremos aprender más de ti, Señor. Te rogamos que abras nuestros corazones, que abras nuestros oídos espirituales para poder recibir tu palabra. Y te ruego, Señor, que quites toda palabrería vana, que quites toda conjetura humana de mi boca y que solamente sea tu palabra a través de mí, Señor, para tus hijos, para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Y efectivamente, así como te comentaba hace unos momentos, hay ocasiones en la vida en que nos llegamos a sentir en que estamos olvidados, en que ya no le importamos a Dios, en que de cierta manera ya hay otras prioridades quizá para Él y ya no somos importantes para Él. Y quiero decirte algo, en la palabra de Dios nosotros encontramos a un hombre que en ciertas circunstancias y en ciertas etapas de su vida se sintió de la misma manera. Y este hombre se llamaba Jonás. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Jonás, un profeta el cual había recibido una instrucción de Dios para ir a Nínive y predicarles la palabra para que se arrepintieran y pues para que Dios tuviera misericordia de ese pueblo. Sin embargo, pues él, en medio quizá de su raciocinio y de los problemas culturales que había entre Nínive y el pueblo de Israel, pues él como que no quería ir. Entonces desobedeció y se fue a otro lugar totalmente diferente al cual Dios le había dicho que fuera. Y en medio de toda esa desobediencia, nosotros vemos que él se embarca y en medio de ese viaje, en esa embarcación, empieza a haber una tormenta increíble, una tormenta en la cual
pues todos los que estaban ahí en la tripulación estaban clamando a sus dioses y le pedían a cada uno de ellos que tuviera misericordia de ellos. No querían morir ninguno de ellos. Y de repente sale este hombre llamado Jonás diciendo que él era el culpable por el cual todas esas cosas estaban pasando, porque había desobedecido a su Dios. Y es entonces cuando de cierta manera él dice: ¿saben qué? Esto no se va a calmar hasta el momento que yo deje la embarcación. Y al final y al cabo, no te hago la historia larga, que yo sé que tú ya la conoces, deciden echarlo del barco. Y en cuanto sale del barco, en cuanto lo arrojan al mar, se calma, y entonces dice la palabra de Dios que ellos quedan asombrados de ese Dios maravilloso del cual estaba huyendo Jonás. Y es ahí donde entramos al momento que quiero que veamos de la vida de Jonás. Sabemos que él estaba en rebeldía, sabemos que él estaba desobedeciendo, él tenía sus razones, él tenía el por qué no quería ir a Nínive. Había cuestiones culturales, los ninivitas habían tratado muy mal al pueblo de Dios, y por lo tanto dentro del celo en su corazón él pensaba: ¿cómo puede ser posible que ese pueblo, el cual le hizo tanto daño al pueblo de Dios, ahora a Dios se le ocurra quererlo salvar, a Dios se le ocurra quererlo perdonar de todas las cosas que ellos habían hecho? Entonces por eso él había desobedecido. Obviamente no es justificante para la desobediencia. Sin embargo, por eso es que él decide tomar esa embarcación e irse a otro lado. Y en ese momento en el que él cae al agua, nosotros, incluso desde pequeñitos, los que somos cristianos desde muy niños, nos conocemos la historia. Y solamente nos quedamos hasta ahí, ¿no? Y sí sabemos que se fue al mar, lo tiraron en el mar, y después Dios había dispuesto un gran pez que se lo comiera o que lo devorara, y ahí estuvo 3 días y 3 noches. Pero obviamente hubo un momento intermedio en que el pez se come a Jonás, y dice la palabra de Dios que en ese en ese espacio él tuvo un momento de reflexión. Quizá pudieron ser segundos, quizá pudo ser por mucho un minuto y medio, porque sabemos que pues no aguantamos mucho tiempo algunos debajo del agua, y más en medio de una tempestad y de una turbulencia tan grande. Y así como él estaba en ese momento en el mar, en cuanto él toca el agua, muchos de nosotros, algunos nos sentimos en situaciones similares, nos sentimos en situaciones difíciles, en situaciones angustiantes, y cada uno de nosotros hemos pasado 1001 pruebas, y algunos hemos pasado pruebas porque nosotros nos las buscamos, o son consecuencias de lo que nosotros vivimos, o otros hemos vivido pruebas porque Dios quiere justamente ver cómo reaccionamos en ciertos momentos difíciles, cómo respondemos ante ciertas circunstancias. Pueden ser diferentes motivos por los cuales tú y yo pasemos por las pruebas, pero yo creo y estoy seguro que en medio de cada una de esas pruebas nosotros aprendemos algo, nosotros recibimos un aprendizaje de parte de Dios. Y si, hermano, tú pasas por alguna prueba y dices: no aprendí nada de esta prueba, entonces déjame decirte que necesitas valorar tu vida, tener ese contacto más íntimo con Dios para poder de cierta manera vivir una vida cristiana conforme a Él le agrada y aprender en medio de las pruebas. Y el día de hoy quiero que veamos 4 cosas o 4 aprendizajes que nosotros tenemos en medio de la prueba. Y el aprendizaje número 1 lo vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 2. Y dice la palabra de Dios así: desde allí Jonás oró a Dios: cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. En estos 2 versículos nosotros
vemos cómo Jonás está clamando ya dentro del vientre del pez, cómo él está orando ya dentro de la panza de ese pez. Pero se nos olvida justo lo que te decía hace unos momentos atrás, ¿no? Ese íntero, ese espacio que había pasado él, en lo que lo revolcaban las olas, en lo que se estaba hundiendo. De hecho, vamos a ver más adelante que dice que lo arrastraban para un lado, que lo arrastraban para el otro, que las algas se le enredaban en la cabeza. Entonces, en esos casi 1 minuto y medio, lo que pueda haber durado en ese ínter, nosotros podemos ver que lo que él hizo fue clamar a Dios. Lo que él hizo en medio de esos momentos de desesperación o de angustia fue clamar a Dios. Yo no sé cuántos de los que están viendo esta transmisión en algún momento han estado a punto de ahogarse o han estado en algunas circunstancias en el agua en los que pues no pueden respirar, se caen, se quieren levantar y no pueden. Es algo totalmente angustiante. A mí me ha pasado y es algo que en lo personal no me gusta nada. Y él, imagínate cómo se habrá sentido en medio de ese mar tan grande, en medio de esas muchas aguas, y que no podía quizás salir a flote, no podía respirar. Y en medio de esas angustias, él lo único que hizo fue clamar a Dios. Y ese justamente es el punto número 1. Nosotros en la prueba aprendemos a clamar a Dios. Y obviamente Dios no iba a dejar que su profeta Jonás muriera ahogado, porque él tenía un propósito para él, que fuera a Nínive y que les predicara, que fuera en contra a lo mejor de sus costumbres, de su cultura, a ese lugar y predicarles, aún a pesar de lo que le habían hecho los ninivitas al pueblo de Israel. Y entonces nosotros vemos que el pez se lo come o lo traga, y ya es cuando vemos estos 2 versículos en medio en la panza del pez, que le dice: cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Él estaba a punto de morir ahogado. Él estaba a punto de morir en esas aguas. Y justo la respuesta de Dios fue mandarle ese pez. Que a lo mejor Jonás pudo haber pensado: a ver, Dios, yo te pedí ayuda, yo te pedí clamor, y a lo mejor en lugar de sacarme en la orilla, en la playa y rescatarme, me mandaste un pez. Probablemente para él era inconcebible esta acción. Señor, yo quería que me salvaras, no que me devorara un gran pez. Y muchos de nosotros, hermanos, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de las circunstancias difíciles que quizá el día de hoy tú y yo estamos viviendo, nosotros no sabemos clamar a Dios, nosotros no sabemos acudir a Él, nosotros no sabemos orar, porque pensamos que esto pronto va a pasar y no queremos de cierta manera a lo mejor molestarle, pero eso está mal, hermano. Y aquí vemos cómo este Jonás nos da un gran ejemplo, que en medio de la angustia, en medio de la prueba, a punto de morir, él clamó a Dios. Yo no sé cuál sea la circunstancia difícil, hermano, hermana, que tú estés viviendo el día de hoy. Yo no sé cuáles sean esas olas, esas turbulencias, eso que te está hundiendo hasta el fondo. Pero Dios sabe cuál es la circunstancia que tú estás viviendo, y Dios espera de ti que le clames, Dios espera de ti que le busques, Dios espera de ti que te acuerdes que tienes un Dios maravilloso, como lo veíamos algunas predicaciones atrás, un Dios maravilloso en el que tú puedes confiar, y tienes que ir y clamarle a Él. Entonces, hermano, así como lo hizo este Jonás, tú y yo tenemos que aprender a clamarle a Él. ¿Cuántos dicen amén? El punto número 2, o el aprendizaje número 2, lo vamos a encontrar del versículo 3 al versículo 7, ahí mismo del capítulo 2. Y dice la palabra de Dios así: me arrojaste a lo más hondo del mar,
Solo agua veía yo por todos lados. Grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo, el mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. A mí me impactan y me asombran mucho y me quebrantan en cierta manera estos versículos, hermano. Porque vemos en la forma en que escribe Jonás esa desesperación, ese dolor, esa angustia que él sentía en los momentos difíciles que estaba viviendo. Y se sentía desolado en cierta manera por Dios. Aunque él sabía que él se había buscado esto que estaba viviendo, él llegó a pensar que Dios se había olvidado de él. Y es como cierta manera algo poético lo que él escribe. Y dice la palabra de Dios, y me impacta esto, dice el versículo 4, llegué a pensar que ya no me querías. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, nosotros pensamos que ya no le importamos a Dios? Y quizá muchos de nosotros hemos llorado, y quizá muchos de nosotros hemos sufrido, quizá nuestro corazón incluso se pudo haber quebrantado porque pensamos que ya no le importamos a Dios. Sin embargo, mi hermano, mi hermana, yo quiero decirte que tú eres una prioridad para Él, que tú eres amado y que tú eres querido por Dios y nunca Él se va a olvidar de ti. Y dice la palabra de Dios que Él pensaba que ya no iba a volver a ir a su templo. Y es una enseñanza que vemos aquí en estos versículos de Jonás. Él lo que está extrañando en este momento, en este versículo que estamos leyendo, era no volver a ir al templo. Y el templo, sabemos tú y yo, que representa la presencia de Dios. Él, en medio de esa angustia, en medio de o dentro de ese pez, él estaba clamando y él estaba orando y estaba diciendo a Dios: yo pensaba que yo ya nunca iba a volver a ir a tu templo, yo pensaba que ya nunca iba a volver a sentir tu presencia, que yo ya nunca iba a poder estar en tus atrios. Y dice más adelante: me había hundido por completo, el mar me cubría todo y las algas estaban enredadas en mi cabeza. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido en alguna circunstancia similar, en las que nada más no vemos por dónde salir? Yo creo que todos. ¿Y cuántos de nosotros, en medio de esas luchas, en medio de esos problemas, lo que más anhelamos o lo que más nos pudiese doler es no tener la presencia de Dios? De ahí la pregunta o la respuesta quizá pueda cambiar un poco, ¿no? Porque a lo mejor muchos, en medio de la lucha y en medio de la prueba, en lugar de anhelar tener esa presencia de Dios, esa presencia divina, esa guianza de Él, quizá anhelamos otras cosas. Quizás sí estamos viviendo un momento difícil, pero en lugar de anhelar la presencia de Él, anhelamos otras cosas. Por ejemplo, ahorita en la pandemia que estamos viviendo, en esta cuarentena que ya se ha alargado tanto, ¿cuántos de los que están viendo esa transmisión anhelan nuevamente poder estar congregados en la iglesia, congregados en la casa? Me refiero a nuestra casa, y todos saludarnos y alabarle a Él juntos y adorarle y cantarle. Quizá pueden ser muy pocos los que realmente en su corazón sientan este deseo o este anhelo de volver a su templo, de volver a sus atrios. Quizá muchos a lo mejor lo que piensan es que ya se pasa esta cuarentena para poder volver a ver al novio, para volver a ver a la novia, o para volver a ver a los compañeros del trabajo, o a lo mejor no te pagó tanda fulano de tal y te está preocupando más el ir y poderlo ir a ver para cobrarle que realmente anhelar la presencia de Dios. Aquí vemos una enseñanza muy importante en Jonás.
y es justamente que él anhelaba volver a ver esa presencia o volver a ir al templo a donde estaba la presencia de Dios. Y dice el versículo 6, creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Y el versículo 7 es donde podemos encontrar este aprendizaje número 2. Dice, cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Cuando yo ya estaba sin fuerzas. Es en esos momentos, hermano, hermana, en los que tú y yo aprendemos a depender de Dios. Y ese es el punto 2. Aprender a depender de Dios. Cuando nosotros tenemos de cierta manera estipulado nuestro plan o nuestro curso de acciones de lo que vamos a hacer en medio de las dificultades, en medio de los momentos difíciles, por ejemplo ahorita en lo que estamos viviendo, a lo mejor muchos son muy organizados y dijeron voy a ahorrar cierto dinero para comida, voy a ahorrar cierto dinero para mis pagos, voy a ahorrar cierto dinero para esto y para lo otro. A lo mejor no podemos quizá depender 100% de Dios, porque estás más enfocado a lo que ya planeaste, a lo que ya decidiste hacer. Y ojo, no quiero que me malentiendas. Si tú eres una persona organizada que ha hecho las cosas así, pues gloria a Dios. Ojalá muchos pudiéramos ser como tú. Pero la mayoría de nosotros, ya sea porque somos desorganizados o porque de alguna manera ni siquiera nos dio tiempo de prevenir una circunstancia así, hay veces que nos quedamos así como dice Jonás, cuando ya estabas sin fuerzas. A lo mejor estás en el momento en el que ya estás sin dinero, en el que ya estás a lo mejor sin trabajo, en el que ya estás a lo mejor sin alguna solución, sin alguna salida. Probablemente alguien que me está viendo está enfermo y el médico ha dicho que ya no hay solución, ya te ha diagnosticado algo terminal. Entonces puede ser que te sientas ya también sin salud, sin fuerzas. Es en estos momentos, hermano o hermana que me estás viendo, que nosotros debemos de aprender a depender de Dios, a dejarnos 100% en sus manos. Fue en este momento en el que Jonás, cuando clamó a él, cuando llegó el pez, cuando en medio de la dificultad llegó el pez y lo comió y lo tragó. Y dice el versículo 7 al final, mi oración llegó hasta tu santuario. Hermano, hermana, no dudes que cuando tú dependas 100% en Él, cuando tú te dejes totalmente en sus manos, esa oración va a ser contestada. ¿Cuántos dicen amén ahí en sus casas? Y dice Jonás capítulo 2 del versículo 8 al versículo 9, y vamos a ver nuestro aprendizaje número 3. Dice la palabra de Dios así: los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Léelo conmigo, porque solo tú puedes salvar. Aquí justamente nosotros podemos rescatar lo que decíamos hace unos momentos. Cuando tenemos nuestros planes de acción, cuando dependemos de las cosas que a lo mejor nosotros ya tenemos disponibles, pues no podemos depender al 100% de Él. Y muchos de nosotros, lamentablemente, en lugar de ver esas cosas o esas previsiones o planeaciones que nosotros hacemos, justo como eso, como vías para poder estar en un momento difícil, nosotros muchas veces lo vemos como nuestra única salida. Nosotros muchas veces lo vemos como nuestra única forma en la que nosotros vamos a poder subsistir en los momentos difíciles. Sin embargo, muchos llegan a ver eso como aquí lo vemos en este versículo, como dioses, como ídolos. En la otra versión dice que él entiende que eso es como idolatría. Entonces lo que tú y yo nosotros debemos de entender es justo que debemos de confiar solamente en Él, pero también debemos de aprender a comprometernos con Él. ¿Cuántos de nosotros
no le hemos hecho promesas a Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros en un momento difícil no oramos y dijimos, Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo que te voy a servir? Si tú me sacas de esta, yo te prometo que voy a ir a todos los servicios de la iglesia. Señor, si tú me ayudas en estas circunstancias, yo te prometo que voy a ofrendar y que voy a diezmar. Señor, si tú, y oramos y nos comprometemos con Dios. Y Dios en muchas ocasiones nos responde, si no es que en la mayor parte de ellos. Pero tú, hermano, o yo, cuando hacemos estos compromisos con Dios, ¿realmente cumplimos? ¿Realmente cumplimos la promesa que le hemos hecho a Dios? En la mayor parte de las ocasiones no es así. Solamente se queda en un dicho, solamente se queda en palabras que se las lleva el viento y que a lo mejor a nosotros se nos olvida, pero a Dios no se le olvida. Y yo quiero recordarte el por qué Jonás estaba pasando por esta circunstancia difícil. Él estaba pasando por esta circunstancia difícil porque había desobedecido a Dios, porque no había cumplido la palabra de Dios, porque su misión era ir a Nínive y predicarles para que se arrepintieran. Entonces muchas veces nosotros las pruebas que tenemos es porque no obedecemos a Dios o porque no cumplimos lo que le hemos prometido a Él. Entonces yo quiero invitarte en este momento que nosotros a través de las pruebas aprendamos a cumplir las promesas que le hemos hecho a Dios o a comprometernos realmente con lo que Dios quiere. Si tú en algún momento le prometiste algo a Dios en medio de una circunstancia difícil, yo te invito a que cumplas tus promesas. Dice la palabra de Dios que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y si tú le dijiste que sí a Dios en ciertas partes de tu vida, entonces debes de cumplirlo. Y al final, en el versículo 9 dice, pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Y esto también es una enseñanza muy importante, hermano. Porque cuando tú estás cumpliendo esa promesa que un día le hiciste a Dios, tienes que hacerlo con alegría, tienes que hacerlo con gozo, tienes que hacerlo contento. Muchos en la iglesia de Cristo, y no me refiero a nuestra iglesia como tal, sino a la iglesia en general, van y sirven en sus iglesias, pero lo hacen con pesar, pero lo hacen como si no quisieran hacerlo, lo hacen así como de mala gana. Van temprano a la iglesia. ¿Y a dónde vas? Porque traes una cara que ni tú te aguantas. Es que voy a la iglesia, me toca hacer esto, me toca hacer lo otro en cierto ministerio. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, ¿sí o no? Y de cierta manera aquí nosotros vemos que cuando nosotros hagamos eso, también lo tenemos que hacer con alegría. Así que cuando nosotros regresemos nuevamente a nuestra casa, a nuestra iglesia, a orar, a adorar, a cantarle en el ministerio que tú estés en tu congregación, tienes que hacerlo con una sonrisa enorme, con una sonrisa que se pueda notar que estás contento, que estás alegre, que por fin regresamos a nuestra casa. Amén. Regálale una sonrisa al que está a tu lado. Eso. Y vamos a ver ahora el versículo 10 y con esto terminamos. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Por fin Dios le ordenó al pez, arroja a Jonás en la orilla del mar. Léelo conmigo. Por fin Dios le ordenó al pez, arroja a Jonás en la orilla del mar. Después de todo este momento difícil que había vivido Jonás, después de su desobediencia, después de él haberse de cierta manera provocado este momento difícil, de él haberse provocado estas circunstancias que yo creo que ni él hubiese querido vivir, nosotros vemos que Dios le da una instrucción al pez y le dice: arroja a Jonás en la orilla del mar. Quizá Jonás, como lo decía en un principio, pudo haber pensado: Señor, yo te salvé
perdón, yo te pedí que me salvaras y me viene a comer un pez, me viene a tragar un pez. ¿De qué se trata, Dios? Creo que tenemos conceptos diferentes de salvar a alguien. Sin embargo, estos 3 días y estas 3 noches que él estuvo dentro del pez, o en el vientre del pez, él aprendió justamente estos principios que acabamos de ver. Y en medio de ese lugar oscuro, feo, porque seguramente pues no era muy cómodo estar dentro de un pez, no era así como que estaba sentadito o estaba en su camita en el pez, no. Obviamente también los peces pues tienen dentro de su organismo ciertos ácidos que le ayudan a digerir la comida. Entonces él también de cierta manera estaba siendo desgastado por ese tipo de cosas que tenía el pez. Pero lo que él no sabía era que ese pez estaba siendo la vía de rescate para su situación. Y muchas veces, hermanos, nosotros en medio de los problemas y en medio de las dificultades, vemos que se vienen otras situaciones todavía más difíciles. Y nosotros podemos decir así como que, ay Señor, yo te estaba pidiendo que me ayudaras a encontrar un trabajo nuevo. Y después de que te pido esto, se viene la cuarentena. ¿Cómo puede ser posible? Y a lo mejor no logramos entenderlo, no logramos captar lo que Dios tiene para nosotros. Si lo que queríamos era un trabajo y después se vienen casi 2 meses sin salir ni siquiera de casa, es algo que no podemos comprender, ¿no? O a lo mejor estás enfermo y de repente te viene un diagnóstico quizá un poco diferente o peor del que tenías, y probablemente puedas pensar también, no, Señor, ¿de qué se trata? Yo te estaba pidiendo sanidad para esta enfermedad y de repente me llega otra. Quizá a lo mejor estás mal económicamente y de repente hay un gasto que no tenías previsto y lo poquito que tenías se va, y también puedes llegar a pensar lo mismo, ¿no? Señor, te pedía que me sostuvieras con el poquito dinero que tenías y de repente se viene este gasto. Y hay cosas que a lo mejor tú y yo no podemos comprender, cosas que no podemos asimilar. Sin embargo, hermano, muchas veces, si no es que la mayor parte del tiempo, Dios obra de maneras en las que nosotros no comprendemos. Quizás nosotros quisiéramos que Dios siempre obrara de la misma manera y saber cómo es que Dios obra y cuándo es que Dios está obrando. Sin embargo, aquí en este punto, nosotros aprendemos que Dios tiene el control de toda circunstancia. Y este es lo que nosotros aprendemos en medio de la prueba también. Y aunque nosotros no podamos ver cómo Dios está obrando y no podamos saber cómo Dios está trabajando en la situación difícil que estás viviendo o en la situación difícil que yo estoy viviendo, yo te puedo asegurar que Dios está trabajando, que Dios está moviendo, que Dios está probando tu fe, que Dios está tratando de ver qué puedes aprender tú de estos momentos difíciles, qué puedes aprender de estas circunstancias complicadas en tu vida, qué puedes aprender junto con tu familia en esos momentos que a lo mejor no estaban acostumbrados a vivir. Y entonces, hermano y hermana, en este momento hemos visto 4 cosas que aprendemos en la prueba. Y el primero fue que nosotros aprendemos a clamar a Dios. Hermano, cada que tú estés en un momento difícil, en un momento complicado, en un momento de lucha, en un momento de angustia, en un momento de tribulación, insisto, ya sea porque de cierta manera hayas desobedecido o porque Dios esté probando, es una prueba que Dios te está mandando, tú aprende a clamar a Dios. Siempre aprende a clamar a Dios. Amén. Lo que también aprendemos es que tenemos que depender de Él. Cuando nos quedemos sin fuerzas, cuando pensemos que ya no podamos más, es cuando Dios va a obrar, es cuando Dios va a tomarte en sus manos y a darte la solución.
a todo lo que tú estés pasando. El punto número 3 que nosotros aprendemos es que nosotros aprendemos a comprometernos con Dios o a cumplir esas promesas que de alguna manera tú has hecho. Y te vuelvo a invitar, hermano, si en algún momento tú oraste a Él y le dijiste: Señor, yo te prometo que si tú me ayudabas, yo te daba, o yo te hacía, o yo te servía, cumple esas promesas, porque a Dios no se le olvida ninguna de las promesas que tú le hiciste. Y como último, nosotros aprendemos que Dios tiene el control. Dios le dio la indicación a ese pez de arrojar a Jonás en la orilla. Así como Dios tiene el poder, o tuvo el poder para decirle a ese pez que arrojara a Jonás, Dios tiene el poder para decirle a tu situación financiera, a tu situación laboral, a tu enfermedad, a tus problemas familiares, a tus problemas con tu matrimonio. Entonces Dios puede darle la indicación a cualquier circunstancia que tú estés viviendo, que te deje en paz o que se acabe, que haya sanidad, que haya abundancia, que haya prosperidad. Dios tiene el control. Aprendamos que Dios tiene el control de todas estas cosas, que Dios tiene en sus manos tu vida, que Dios tiene en sus manos mi vida, y que pronto, mis hermanos, nosotros vamos a ver la salida y la respuesta a toda circunstancia complicada que estemos viviendo. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie, y si estás con tu familia, tomes la mano de tu familia, del que esté a tu lado, y que hagamos esta oración conscientemente, que hagamos esta oración cada uno de nosotros, pidiéndole al Señor que en medio de esta lucha, en medio de esta prueba, nosotros podamos aprender algo. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres fiel y porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido hasta este momento. Gracias por esta palabra, Señor, porque en medio de ella nosotros aprendemos, Padre, estos principios, Señor, en medio de la prueba. Te rogamos, Padre, que nosotros aprendamos a clamar a ti, confiar en ti, en llegar contigo y poderte pedir o decir las circunstancias que estamos viviendo. Sabemos que tú respondes cada una de nuestras oraciones. Sin embargo, muchas veces a nosotros se nos olvida el ir y el orar, el ir y el tener esa comunicación, esa intimidad contigo. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a depender de ti. Que tú nos ayudes, Padre, a confiar solamente en ti, que ninguna de las otras circunstancias que nosotros podamos ver como respuesta, como salida, nos quite la mirada, Señor, de ti, que eres aquel que nos da la respuesta a toda circunstancia complicada, a toda circunstancia difícil, a toda prueba, a toda lucha, Señor. Que en medio, Señor, de esa dificultad, cuando sintamos que ya no tenemos fuerza, nosotros podamos acudir a ti y a descansar en tus manos, Padre. Te rogamos que nos ayudes a cumplir esas promesas que hemos hecho algún día contigo, Señor. Que nos ayudes a comprometernos contigo, Señor, para ser mejores hijos tuyos, para poder servir en tu iglesia, para poder dar a conocer el Evangelio a aquel que no le conozca, Señor. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a aprender que tú tienes el control, Señor. Que tú, así como estabas controlando al pez, tú estás controlando toda circunstancia que estamos viviendo, y que podamos ver victoria después de toda lucha, después de toda prueba, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermano, por haber estado con nosotros en este servicio dominical. Queremos decirte que te amamos mucho, que te extrañamos mucho, queremos verte ya, queremos poderte dar un abrazo, poderte decir personalmente que eres importante para nosotros como iglesia. Recibe saludos de mi esposa Aurora, de la pastora, recibe saludos de nuestro pastor Israel. Y pues nada, Dios te bendiga y nos vemos en la semana. Hasta luego, nos vemos pronto.